Intervención de Eduardo Lizalde sobre el primer punto de la orden del día, septiembre 14 de 63, teoría del conocimiento y partida. De lo que me voy a ocupar primero, compañeros, es de abordar algunos antecedentes filosóficos e históricos de la teoría del conocimiento y su desarrollo. El punto de partida más claro me ha parecido para nosotros precisamente, por una parte, los comentarios de Lenin a la lógica de Hegel, y por otra, el propio texto de la lógica de la ciencia de la lógica de Hegel, con cuyas citas voy a iniciar esta exposición. Creo que estos párrafos tienen en el desarrollo de la filosofía posterior una significación tan grande que su comprensión resulta indispensable para toda comprensión inicial de la teoría del conocimiento dentro de la filosofía marxista. Los párrafos que quiero citar a ustedes son los que siguen. Dice Hegel, en alguna de las primeras páginas de La ciencia de la lógica, les advierto a ustedes que esta es una traducción un poco apresurada del texto francés de la lógica, que es el que yo tengo en la mano. Dice Hegel, es un hecho que ha desaparecido todo interés por la forma, por el contenido o por ambos de la vieja metafísica. Porque, sigue Hegel, la filosofía kantiana establece lo siguiente: el entendimiento no debe ir más allá de la experiencia, porque si lo hiciera, la facultad cognoscitiva se convertiría en razón teórica, solamente capaz de engendrar quimeras. Estos párrafos, en apariencia esotéricos, se refieren a dos cosas importantísimas. Por una parte, intentan establecer el punto de partida de la crítica de la filosofía vigente en el periodo en que Hegel empieza a trabajar filosóficamente en Alemania. Es decir, el periodo de la filosofía crítica, de la filosofía kantiana sobre todo. Kant ha elaborado, como todos ustedes deben saber, toda una teoría del conocimiento idealista. Hegel no representa la superación total de esta teoría idealista del conocimiento, pero representa la superación dialéctica de esta concepción del conocimiento en Kant. ¿Qué quiere decir Hegel con esto de que ha desaparecido todo interés por la vieja metafísica? ¿Y qué quiere decir con esto de que no es posible establecer que el entendimiento no debe ir más allá de la experiencia, porque si el entendimiento hiciera esto, ir más allá de la experiencia, se convertiría simplemente, convertiría a la facultad de conocer, a la facultad cognoscitiva, simplemente en razón teórica, capaz de engendrar quimeras? Sencillamente porque Kant ha venido llamando metafísica a todo aquello que está más allá de la experiencia directa, es decir, a lo que excede el campo de la experiencia. Para Kant, ustedes saben también esto perfectamente, con toda seguridad, el conocimiento de la realidad es una tarea infinita, es decir, la realidad no llega nunca a ser conocida de manera total, y esto que parece un principio materialista es un principio idealista, porque simplemente la diferencia que existe entre la concepción materialista y la concepción kantiana es esta. Para el materialismo, desde luego que el conocimiento es una tarea infinita. Ese es uno de los aspectos teóricos de la ciencia filosófica kantiana que el materialismo tiene que recoger. Son algunas de las formulaciones válidas que se encuentran en el terreno de la filosofía idealista. Pero para Kant, esta tarea infinita empieza en el sujeto. Es decir, para el sujeto no es posible ni siquiera establecer la realidad objetiva de la realidad exterior. Los objetos exteriores al sujeto no pueden ser establecidos como realidad exterior al sujeto. Por eso para Kant los objetos son una cosa en sí, un noúmeno, es decir, un incognoscible. La realidad objetiva es incognoscible desde el punto de vista de Kant, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Hegel establecer con esta crítica? Quiere establecer la crítica de la filosofía kantiana en el sentido de que no se tiene confianza en la objetividad de lo real no subjetivo, ¿verdad? Si no se cree que lo real exista rigurosamente y
en forma exterior al sujeto, no se cree que lo real tenga una objetividad ajena al sujeto. Yo voy a explicar esto un poco más adelante con más claridad. Hegel va a hacer la crítica de este problema no solamente porque porque representa un debate general de todas las concepciones de la filosofía crítica y de la filosofía kantiana, sino también porque representa la superación del dilema más grave de toda la filosofía occidental, desde la etapa griega hasta la fecha. Van a ver ustedes con qué claridad se puede plantear esto. Esta teoría de Kant, ¿verdad?, dice Hegel, ha fabricado la justificación científica de la renuncia al pensamiento especulativo. Si con todo el racionalismo de la filosofía crítica, en lo fundamental, dice Hegel, se había renunciado al pensamiento especulativo. ¿Por qué motivo? Simplemente porque se había colocado en un compartimento estanco el mundo real, como incognoscible, como una tarea infinita a desarrollar en tanto tarea del conocimiento, y por otra parte el mundo del sujeto. Se había desconectado, exactamente como la etapa griega, como la etapa de los eleatas, de que me voy a ocupar también un poco más adelante. Se había desconectado el mundo de la razón y el mundo de la realidad. Este es el problema más grave de toda la filosofía clásica. Las distintas estructuras que tiene el mundo de la racionalidad y el mundo de la realidad. Se ha tendido a suponer, dice Hegel, en la pedagogía moderna, que si la experiencia constituye la base principal, dice, y la primera condición del conocimiento, las ideas teóricas son más bien un obstáculo en la orientación de la vida pública y privada. Sí, las ideas teóricas se presentan como un obstáculo en la orientación de la vida pública y privada, y la formación práctica constituye la cosa esencial, la única cosa necesaria. Hay que entender también aquí que en estos párrafos se observa precisamente lo que da a Hegel la calidad de filósofo idealista objetivo. Sí, hay por una parte aspectos de las formulaciones que son válidos, vamos a aclararlo un poco más adelante, y aspectos que la filosofía materialista ha criticado en forma posterior. ¿De qué tipo de práctica deleznable habla aquí Hegel? Claro, de una práctica que prescinde de la razón, pero de la razón histórica y de la razón dialéctica, no de cualquier tipo de práctica. ¿Qué es lo que hace aquí Hegel? Dialécticamente hace, por un lado, una crítica válida, actualmente todavía, a las concepciones de la experiencia del periodo filosófico que él critica, y una crítica parcialmente inválida a las concepciones materialistas primitivas y también empiristas. Por eso Kant, por ejemplo, desprecia a Hume, que es un empirista. ¿Por qué? Porque Hume ha caído en el exceso contrario de los racionalistas y subjetivistas anteriores a él. Hume es un agnóstico. Hume, como Locke y otros filósofos de su propia corriente, no cree más que en los datos de la experiencia, y por lo tanto no juzgan posible que se pueda establecer ninguna previsión científica para el desarrollo futuro de los hechos. Es un agnóstico, ¿sí? Es un escéptico en el último extremo. Hegel está, cuando hace aquí una crítica de la práctica y del criterio empírico o experimental, pensando sobre todo en estos empiristas y sensualistas de la etapa anterior. Pero sin embargo, Hegel no observa en las posiciones de estos, cuando menos no lo observa de manera integral, no lo observa de manera completamente científica, no observa los puntos de partida del materialismo científico que pueden existir en los planteamientos de estos empiristas sensualistas y después en los puntos de vista de los materialistas vulgares. Estos puntos de vista, por ejemplo, van a conducir a Engels y a Marx a establecer no solamente, como dice Hegel, que la experiencia no constituye la base principal y la primera condición del conocimiento, sino exactamente lo contrario. Marx y Engels van a establecer que precisamente la experiencia constituye la base principal y la primera condición del conocimiento, solamente que no lo establecen de la manera como lo establecen los empiristas y filósofos que Hegel critica. ¿Por qué? Porque la experiencia de que hablan Marx y Engels es una experiencia dialécticamente superada. También un poco más adelante vamos a hablar de este esquema y creo que va a quedar más o menos claro.
Hay algo que quiero señalar antes de continuar con la exposición. ¿A qué problema nos hemos enfrentado en el terreno de la organización política y de la organización de la conciencia política en México, más claramente expresado, y en una palabra, de la organización de la conciencia partidaria en México? Al siguiente: por una parte, en el terreno de la organización política, en el terreno de la actividad de los comunistas y los camaradas nuestros, nos hemos visto precisados a descender constantemente al ABC, a lo elemental de las cuestiones filosóficas más básicas del marxismo. Por esta razón, dentro del partido no ha sido posible que avance el trabajo especulativo filosófico, y en el terreno de los intelectuales y los compañeros universitarios con los que hemos constantemente tenido que tratar para el mismo trabajo político, nos hemos visto precisados, al contrario, a recurrir al ABC de la política, ¿sí?, a explicar las cosas más elementales, ya digeridas en otros países por los más atrasados de los revolucionarios, en cuanto a los textos de Lenin, las formas de organización celular, partidaria, el trabajo político en su conjunto, etc. Por este motivo creo que para emprender la tarea, para emprender la empresa política de enorme envergadura que nosotros deberíamos emprender para crear un partido de la clase obrera en México, o para presentar las premisas de la creación de un partido de la clase obrera y de un movimiento revolucionario en México, no podemos hacer concesiones a ninguno de los dos ABCs, digamos, a ninguno de los dos aspectos elementales del trabajo político. A esto se debe que me haya yo visto arrojado la necesidad de tratar estos problemas teóricos, sin los cuales creo que no es posible con profundidad entender qué cosa es la teoría del conocimiento desde el punto de vista del marxismo. Por este motivo, un compañero puede aceptar honestamente las formulaciones de Marx, de Engels o de Lenin respecto a la teoría del conocimiento, respecto a la disciplina cognoscitiva, digamos. Pero esta aceptación no puede ser una aceptación profunda si el compañero no está, cuando menos, enterado de las cuestiones históricas fundamentales que dan lugar a esta teoría, si no está enterado, cuando menos, de los puntos de vista filosóficos que Marx y Engels, los puntos de vista básicos filosóficos que Marx y Engels han permitido críticamente superar y dialécticamente superar las anteriores concepciones de la teoría del conocimiento. Hegel continúa un poco más adelante de este modo: la ciencia y la razón común han cooperado a la declinación de la metafísica, y así nos encontramos en presencia de un pueblo privado de metafísica, dice, como ante un templo magníficamente edificado, pero carente de santuario. Claro está que la acepción de la metafísica, de la palabra metafísica en el marxismo, es un poco distinta. Durante este periodo la palabra metafísica había venido significando más allá de la experiencia, ir más allá de la experiencia. Pero piensen ustedes que Hegel se queja del abandono de la vieja metafísica. ¿Cuál es la vieja metafísica a la que Hegel se refiere aquí? La metafísica clásica de Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles, pese a ser un idealista, era un idealista objetivo también como Hegel. Aristóteles era un realista. Aristóteles reconocía la objetividad exterior de la materia, ¿sí?, la objetividad de la realidad, ¿sí?, la ajenidad de la realidad respecto al sujeto. Aristóteles no creía que la realidad dependía del sujeto personal e individual, ¿verdad? La realidad es un fenómeno regido por sus propias leyes y exterior al sujeto, independiente. Es decir, en cierta manera, el proceso idealista que se opera en la filosofía posteriormente a la filosofía clásica griega es un retroceso. ¿Por qué? Porque aunque la crítica de Descartes, por ejemplo, y de Spinoza, pongamos por caso, es una crítica importantísima, fundamentalmente la de Descartes, naturalmente, porque Spinoza pertenece más bien a los filósofos materialistas, mecanicistas, digamos, y Descartes sí pertenece a la línea que desarrolla fundamentalmente la filosofía idealista contemporánea. Digo, aunque la filosofía idealista de Descartes significaba un paso adelante en cuanto a la crítica de la filosofía dogmática de la etapa medieval, sentó sin embargo las bases del subjetivismo contemporáneo. Si precisamente la búsqueda de una verdad absoluta que Descartes encontró en el cogito, en el pienso lo existo, ¿verdad?, el cogito ergo sum, esta duda significó simplemente que se habían sentado las premisas
para la dubitación sistemática sobre todas las verdades establecidas. Entonces se llegó a dudar, por ejemplo, de una de las verdades universales ya establecidas por la filosofía clásica: la realidad es exterior al sujeto. Y en esto no había derecho a dudar, simplemente porque esto no era una equivocación de Aristóteles ni de la filosofía clásica, ni siquiera de la filosofía tomista. Aún la filosofía tomista, me refiero a la filosofía de Santo Tomás, naturalmente, tiene una posición realista más cercana a la concepción cognitiva, por ejemplo, del materialismo, que la filosofía de Husserl, por ejemplo, o de Descartes. Entonces, a esta declinación de la metafísica se refiere Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel no es, por una parte, ni empirista ni racionalista. Hegel va a hacer la crítica de las dos tendencias, del subjetivismo y del empirismo, ¿sí? Del materialismo vulgar, por una parte, y del racionalismo vulgar. Así podríamos expresarlo, aunque no sean nuestros términos ni históricos ni técnicos para expresar ese fenómeno. En una palabra, se refiere a esto cuando habla Hegel de la declinación de la metafísica, al abandono del interés por lo que está más allá de la experiencia. ¿Qué es esto que está más allá de la experiencia? Pues es la racionalidad de la experiencia. Si la estructura racional de la experiencia está sujeta a leyes, dice Hegel, por esto es un idealista objetivo. La experiencia no es arbitraria, ¿sí? No es una pesadilla organizada, como diría Husserl un poco posteriormente, ¿verdad? De algún sujeto particular o universal, producida por algún sujeto particular o universal. La experiencia está sujeta a leyes, es independiente del sujeto y es objetiva. Este abandono del interés por lo que está más allá de la experiencia impedía naturalmente, por una parte, establecer más leyes que no fueran las leyes subjetivas, y por otra, comprender el aspecto más esencial de la estructura lógica de la realidad exterior. A ese problema me voy a referir también un poco más adelante. Pero para terminar esta nota que hice sobre lo que significa para el marxismo la metafísica, debo aclararles a ustedes lo siguiente. Para el marxismo, la palabra metafísica es lo contrario de lo que la palabra metafísica es para los idealistas, para los filósofos idealistas. Por eso los idealistas acusan de metafísico al marxismo. El materialismo dialéctico es una metafísica. ¿Por qué? Porque si para los anteriores filósofos, o los filósofos inmediatamente anteriores, la metafísica consiste en ir más allá de la experiencia, ¿sí? Se comprende ir más allá de la experiencia de manera ilícita, sin derecho a ir más allá de la experiencia. Para el marxismo, la metafísica es lo que no es capaz de ir más allá de la experiencia. Lo contrario, precisamente. ¿Por qué? Porque el criterio científico permite precisamente ir más allá de la experiencia en este sentido, en el sentido de que se descubren sus leyes, en el sentido de que se descubre la estructura objetiva de la experiencia, y es posible prever el desarrollo futuro de la experiencia en este sentido. En una palabra, la metafísica, lo metafísico sería, dentro del materialismo dialéctico, lo que traiciona la realidad objetiva, lo que altera la realidad objetiva, lo que traiciona la estructura dialéctica de lo real y de lo racional. Hegel viene a revalidar entonces la jerarquía real y el carácter histórico, objetivo de la actividad del espíritu, de la razón, frente, como ya lo expliqué, al agnosticismo de los empiristas como Hume y las antinomias y paralogismos de los racionalistas del tipo de Kant. ¿Qué hace con esto Hegel, haciendo esta crítica? Resuelve este dilema de 20 siglos al que me refería yo al principio. Este dilema de 20 siglos se puede expresar en dos palabras. Es el dilema de la dialéctica. Y este dilema de la dialéctica, que no estaba resuelto, impedía comprender de manera completa la oposición clásica de estos dos factores de la realidad, que son la razón y la realidad, y la realidad objetiva y la razón. La contradicción clásica está expresada por las proposiciones filosóficas de los griegos
Parménides, Heráclito, etcétera, de los que ustedes deben tener alguna noticia. La oposición consiste en lo siguiente: la contradicción establecida desde el punto de vista objetivo, o aparente, la palabra objetivo es aquí un poco inexacta, desde el punto de vista aparente, entre dos mundos, el mundo de la razón y el mundo de la realidad. Ustedes saben perfectamente lo que cantaban los eleatas, Parménides, Zenón de Elea, en fin. El mundo de la realidad es un mundo contradictorio, es un mundo contradictorio en sí mismo. El mundo de la razón es el único mundo objetivo, porque es el único mundo en que pueden marchar las cosas sin contradecirse unas con otras. Es el único mundo, lo expresaré de una manera un poco más clara, es el único mundo coherente. Vamos a explicarlo con un ejemplo tradicional que incluso Hegel utiliza en su lógica para abordar el problema. Es decir, bueno, el ejemplo tradicional al que pensaba recurrir es un ejemplo muy elemental, pero que permite explicar por lo menos el concepto a partir del cual quiero desarrollar el siguiente razonamiento. Parménides establecía como el siguiente principio: lo que es, lo que no es, no es. Entonces, el mundo de la realidad era un mundo contradictorio, así se nos presenta además en la etapa contemporánea como un mundo contradictorio. La diferencia es que nosotros aceptamos la contradicción como real. Parménides establecía que la contradicción no era real. En esto consiste el idealismo de los eleatas, precisamente. Este mundo contradictorio se expresaba en el siguiente mecanismo: un objeto, un hombre, se desplaza de un sitio a otro. El objeto Zenón está localizado en un punto, ahora se traslada hacia otro punto. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista de la razón, de la lógica, digamos, más estricta. No utilizaban la palabra lógica precisamente los eleatas para establecer este problema, pero nos sirve a nosotros para comprender el asunto. ¿Qué significa desde el punto de vista racional este fenómeno? Que el objeto Zenón, o la persona Zenón, se desplace de un punto a otro. Significa que Zenón, que era en un punto, ha dejado de ser en ese punto, lo cual es absolutamente inadmisible desde el punto de vista de la razón y contradictorio. A esto se debe el desarrollo de aquella vieja fábula de la tortuga y Aquiles, en que Zenón de Elea establecía que Aquiles no podía alcanzar jamás a la tortuga, aunque Aquiles fuera el corredor más veloz de Grecia y la tortuga el animal más lento del mundo, si la tortuga llevaba ventaja a Aquiles. Sencillamente porque desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de la razón, Aquiles estaba inmóvil y la tortuga también. En la realidad, en la práctica, lo puede alcanzar a la tortuga. Esto es lo que hacía Diógenes cuando en aquella célebre fábula, en aquella célebre anécdota, demostraba el movimiento andando, ¿verdad? Pero claro, la demostración de Diógenes era simplemente práctica, pero no resolvía el problema filosófico y lógico que planteaba Zenón de Elea, que era el problema de la contradicción existente entre los dos mundos, la contradicción existente entre el mundo de la razón y entre el mundo de la razón y el mundo de la realidad. Entonces, en el mundo de la realidad existe el movimiento es contradictorio en sí, el movimiento es una contradicción en sí misma, porque el movimiento implica que lo que es no es, y lo que no es, ¿verdad? Este es un principio rechazado como realidad por los eleatas. Entonces el movimiento es una simple ilusión, una simple apariencia, y lo único verdaderamente real, esférico, inmóvil, inconmovible, es el mundo de la razón, donde se puede dar la inmovilidad, la lógica y la coherencia absoluta. No sé si se entiende con toda claridad el planteamiento del problema, del dilema que se planteaba a los eleatas. Este es en realidad un problema tan grave, como decía hace un momento y como dice el propio Hegel, claro, en uno de los tomos de su Ciencia de la Lógica, ha llevado 20 siglos de confusiones a la filosofía. Kant está todavía luchando con ese problema. Fíjense ustedes qué cosa tan grave. ¿Por qué Kant no reconoce la estructura objetiva de la realidad como ajena al sujeto y plantea los objetos exteriores como
objetos para cuyo conocimiento es necesario desarrollar una tarea infinita. Pero esta tarea infinita, como ya lo expliqué, no pretende desarrollar a partir del conocimiento de la exterioridad del objeto un trabajo de reconocimiento y de conocimiento científico, sino simplemente la tarea infinita es para establecer la objetividad del objeto, para establecer la exterioridad del objeto. Kant no llega nunca ni siquiera a establecer la objetividad externa del objeto, ¿verdad? Kant mismo está entonces enfrentado al dilema insoluble para él de la contradicción entre estos dos mundos, el mundo de la razón y el mundo de la realidad móvil y dialéctica. Hegel sabe perfectamente esto y por eso está haciendo una crítica de la filosofía que ha abandonado la metafísica y de la filosofía que ha abandonado el criterio dialéctico de los primeros realistas clásicos, incluidos entre estos Heráclito, que tiene una concepción primitiva pero dialéctica de la realidad. Para Heráclito, la realidad consiste en la contradicción, solo que, naturalmente, Heráclito no expresa de una manera sistemática y científica este problema. Heráclito lo explica casi por medio de una intuición poética genial. De esta manera explica Heráclito la estructura de la dialéctica de la realidad, como lo hacen casi todos los grandes artistas y aún filósofos de la humanidad. El propio Parménides, por ejemplo, lo que hace al expresar la crítica de la realidad como contradictoria, lo que hace es darnos una visión absolutamente real de lo que es el mundo, de lo que es la realidad. Hegel, por ejemplo, no va a descartar la descripción de la realidad que hace Parménides, la va a aceptar absolutamente. Lo único que va a hacer es dar una interpretación antagónica. Hegel dirá, efectivamente la realidad es contradictoria, en esto consiste la realidad objetiva, en la contradicción, precisamente en esto consiste. Hegel lo que va a hacer es admitir la contradicción como real, en vez de establecer el principio de lo que no es y lo que es. Hegel establecerá el principio contrario: lo que es no es, lo que no es. Y esta es la estructura de la realidad, tanto en el campo de la materia exterior, digamos, como en el campo del espíritu y de la razón. ¿Y vas a dar el ejemplo de Heráclito? ¿Qué ejemplo de Heráclito? Sobre intuición sobre la dialéctica. Sí, perdón, olvidado de eso, y es importante porque Hegel hace en sus lecciones sobre la historia de la filosofía una exposición general sobre los distintos filósofos de la etapa clásica griega, y hace una exposición de Heráclito que es casi hegeliana. Hegel se le ha acusado de dar a Heráclito un rostro prácticamente perteneciente al siglo XVIII. Si Heráclito no pudo pensar con la mentalidad del siglo XVIII, Hegel explica que no, pero que la mente de Heráclito había logrado intuir el fenómeno fundamental de la filosofía universal, el fenómeno de la dialéctica, ¿sí? El aspecto de la especulación subjetiva que permite explicar la contradicción entre estos dos mundos. Y esta explicación, esta exposición que hace Hegel de la filosofía de Heráclito, permite comprender cómo tanto en Parménides como en Heráclito están descritas con objetividad las estructuras tanto del mundo de la subjetividad como del mundo de la realidad exterior. Pero la filosofía posterior viene reduciendo la filosofía a la lógica formal a partir de las especulaciones de las investigaciones y de los puntos de vista de los eleatas. Reduce a la filosofía entonces al mundo de la razón y la conduce a la constante oposición entre el mundo de la realidad y el mundo de la razón. Y los filósofos materialistas y empiristas que hacen lo contrario, que oponen el mundo de la realidad, caso de Hume, caso de Locke, ¿verdad?, que oponen el mundo de la realidad al mundo de la razón, caen en el error contrario, ¿sí? Descartan otro de los aspectos de la realidad. Hegel explica, esto se los voy a explicar a ustedes con bastante, les va a ustedes hacer claro con bastante exactitud lo que Hegel dice sobre este problema. Lo que sigue, y Lenin la nota por ahí en 2 o 3 frases, aunque es un párrafo bastante largo. Existe el prejuicio de que la lógica enseña a pensar. Este es un prejuicio aparentemente aceptable. No parece un prejuicio, parece una verdad. La lógica enseña a pensar. Dice, pero es un prejuicio tan grave como el de que la fisiología enseña a digerir. No, dice, la lógica no enseña a pensar. La lógica es parte de la estructura subjetiva y parte de la estructura real. Por eso Hegel establece aquel principio
célebre de todo lo racional es real y todo lo real es racional. Y si todo lo real es racional, el hombre puede ir más allá de la experiencia en este sentido, en el sentido del conocimiento, en el sentido de la actividad cognoscitiva. El hombre puede ir más allá de la experiencia, contra lo que decía Kant, porque es capaz de descubrir su estructura racional interna. Naturalmente que el idealismo de Hegel consiste en suponer que la realidad y el proceso racional son un proceso cerrado, es decir, que dependen de una entidad subjetiva mucho mayor que es Dios o la idea, y cuya estructura racional corresponde a la estructura racional de la realidad entera. Si Hegel no se imagina ni el proceso subjetivo ni el proceso racional como un proceso infinito, se imagina que ha llegado a una culminación determinada con la aparición del espíritu, ¿verdad?, y de la idea, y que este proceso tiene que culminar en algún momento determinado. La diferencia entre el marxismo y el sistema de Hegel es que el marxismo es un sistema dialéctico pero abierto. Si para el marxismo no existen ni verdades eternas, ni falsedades eternas, ni cero, ni inmovilidad, ni, ¿cómo podemos expresarlo con claridad?, ni inmutabilidad en ninguno de los terrenos de la naturaleza o de la historia, excepto en el sentido en que son contradicción de la movilidad completa. Por ejemplo, el hombre es una contradicción de la movilidad, el hombre se detiene, el hombre es un cero en cierta medida. Por ejemplo, el hombre no podría permanecer como sujeto él mismo durante 4 años si no tuviera la facultad racional de inmovilizarse de alguna manera. Si este devenir continuo del universo entra en contradicción solamente en un caso, cuando aparece la conciencia que contradice el devenir continuo, pero esta conciencia, como contradicción del devenir, es parte de ese mismo devenir, es un aspecto real del devenir. Esto me parece que no está demasiado claro, pero creo que no es además el problema más importante que vamos a tratar aquí. Pero podría aclararlo con un ejemplo más. ¿Qué es la libertad? ¿Por qué se opone la libertad y la necesidad desde el punto de vista de la concepción materialista de la historia? La necesidad implicaría, por ejemplo, desde el punto de vista de un filósofo mecanicista, que todo acto del hombre está determinado o condicionado por ciertas operaciones de tipo natural e histórico. Entonces esto anularía por completo la facultad de ser libre que el hombre tiene en algunos aspectos. No, para el materialismo dialéctico histórico la libertad existe de manera rigurosa, solamente que no existe como libertad absoluta, existe como libertad que opera en un campo determinado de la historia y de la naturaleza. Por ejemplo, el hombre no puede inventar otro universo, su libertad no llega a tanto, pero sí puede, por ejemplo, acelerar la historia o hacer avanzar el desarrollo científico o dividir el átomo. Entonces, estos actos libres del hombre que están engastados en el proceso de la necesidad, que son una contradicción de la necesidad. La necesidad implica, la libertad implica un detenerse de la necesidad, por decirlo así, implica una contradicción real de la necesidad. El problema con los eleatas era este: ellos consideraban la nada como lo no existente, como lo negativo de manera absoluta. Si la nada no era concebible, para Hegel, para la dialéctica hegeliana, la nada es, así lo expresa con esos términos exactos en la ciencia de la lógica, el no es una realidad, la nada es un ente existente como el ser. Por esta razón, el ser y la nada pueden componer el devenir en su contradicción constante, porque ambos son reales. Sí, la nada no podría existir sin el ser, y el ser no podría existir sin la nada, pero para que estos dos existan de manera imbricada, interpenetrada, es necesario que ambos sean reales. Y para Hegel son seres las dos cosas, la nada y el ser. Entonces, de este modo, Hegel termina por aceptar la realidad del mundo de la razón y la realidad del mundo de la materia o de la realidad exterior. Sí, ambos son reales, ambos son objetivos y están en un proceso de interpenetración constante y de contradicción constante. Este problema, el de la crítica de la lógica, es fundamental por esto: arrojar a la filosofía clásica y tradicional al mundo de la razón, imponiendo en duda en casi todos sus más significativos representantes, poniendo en duda la absoluta seguridad de la realidad objetiva. Esto sucede desde Descartes hasta Husserl, pasando por y desde luego
pasando por los idealistas alemanes del siglo XVIII y llegando hasta los existencialistas de la etapa contemporánea, Sartre, Heidegger mismos, arrojada entonces, la filosofía clásica al mundo de la razón, se encerró para filosofar en la lógica formal. Esta es la lógica que Hegel quiere criticar. Ya ustedes de qué manera lo hace. La lógica no enseña a pensar, como la fisiología no enseña a digerir. ¿Por qué? Porque la lógica está inmersa en la realidad. Entonces no es cuestión de didáctica o de pedagogía. Es un problema mucho más profundo que el que se quiere plantear con este prejuicio. Explica lo siguiente. Este libro, dice, ha presentado dificultades enormes para ser construido. ¿Por qué? Porque ha sido preciso partir de primeros inicios, dada la naturaleza del tema y la ausencia de trabajos preliminares que hubiera podido utilizar para la transformación que he emprendido. Fíjense ustedes que es a primera vista monstruoso que Hegel hable de que para escribir un libro sobre la lógica ha tenido que partir de primeros principios o primeros inicios, porque no existe nada escrito sobre la lógica. ¿A qué se puede referir cuando sobre la lógica es sobre lo que más se ha escrito en la historia de la filosofía hasta el siglo XVIII? Esto es increíble. ¿Por qué? Porque explica un poco más adelante Hegel, porque el punto esencial consiste en que se trata esencialmente, voy a repetir, de un nuevo concepto de tratamiento científico. ¿De qué es lo que no se ha escrito nunca? ¿Qué cosa es lo que para nosotros representa tierra ignota en este periodo tan desarrollado de la filosofía clásica? Dice Hegel, la lógica dialéctica, el punto de vista dialéctico. Esto es sobre lo que no se ha trabajado. ¿Sobre qué han trabajado los filósofos? Los filósofos han subordinado el pensamiento especulativo a una ciencia secundaria de la matemática. Vean ustedes por qué. La filosofía no puede tomar su método de una ciencia secundaria como la matemática. Si quiere ser una ciencia, la filosofía debe tener su método propio. Esto es absolutamente válido contra los actuales idealistas que reducen la filosofía al método de la lógica formal. Si la lógica formal es absolutamente expresable desde el punto de vista de la matemática y del álgebra, por ejemplo, es parte de la mecánica del razonamiento, ¿verdad? Pero no pertenece al razonamiento creador y especulativo. ¿Por qué? Porque un filósofo de la lógica matemática perteneciente al campo de la lógica matemática, lo más que puede hacer es descubrir las estructuras lógicas, ya existentes en el lenguaje, pongamos por caso, o en la realidad objetiva, pero no puede con este lenguaje prever el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque renuncia, dada su posición lógico-formal, renuncia al pensamiento dialéctico, sino al pensamiento especulativo. Entonces, lo que Hegel está descubriendo en este momento es nada menos que el punto de partida para toda una nueva ciencia filosófica, la ciencia de la dialéctica o del desarrollo dialéctico de la filosofía. Es muy curioso observar también que aún después de la aparición de la filosofía hegeliana se operan en el desarrollo del trabajo filosófico universal retrocesos importantísimos, y precisamente estos retrocesos están abanderados por todos los filósofos, algunos de ellos geniales, de la existencia. Uno de los primeros es Kierkegaard. De Hegel parten tres corrientes filosóficas fundamentales. Por una parte, la corriente filosófica que da lugar al nacimiento de la filosofía irracionalista de Kierkegaard, por ejemplo, es el primer filósofo de la existencia práctica, propiamente dicho. Por otra parte, al desarrollo de las filosofías anarquistas. Bakunin mismo es un hegeliano, Stirner, ¿verdad? Stirner, Bauer, etc. Y por otra parte, al materialismo dialéctico. Hegel es la fuente del desarrollo de todas las filosofías contemporáneas, de todos los matices de las filosofías contemporáneas. Esto ya marca la importancia que tienen los puntos de vista filosóficos de Hegel para entender por qué razón hay que preferir un camino y no otro, ¿verdad? Digo, en este periodo precisamente surge contra el racionalismo hegeliano esta reacción irracionalista de los filósofos que representan en ese periodo representa, por ejemplo, Kierkegaard, y a partir del cual se desarrollan todas las corrientes de la filosofía de la existencia. El propio Namuno no es más que un kierkegaardiano, el propio Sartre no es más que un kierkegaardiano, el ser y el tiempo de Heidegger casi no es más que un comentario del concepto de la angustia de Kierkegaard, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una vuelta a la renuncia de la metafísica. Para Heidegger, por ejemplo, son palabrerías y metafísica
todo lo que no esté relacionado con la vida interior del sujeto, la vida interior de este sujeto mortal y contingente que nosotros somos. Las ciencias son palabrerías, así lo dice Heidegger, no pertenecen a la autenticidad. No utiliza naturalmente la palabra objetividad porque él dice que es un antropólogo filosófico y él describe el fenómeno del hombre, ¿sí? Al hombre por dentro, al hombre en su estructura esencial, y no le interesa naturalmente, o en su estructura existencial, si ustedes quieren, para expresarlo con términos más heideggerianos, y no le interesan los demás fenómenos conectados con este proceso, el hombre. ¿Qué significa esto? La vuelta a los eleatas, de cierta manera, la vuelta al establecimiento de que el único mundo real es el del hombre como sujeto, como subjetividad, así sea como sujeto universal o como sujeto individual. Es decir, el nuevo desprecio por este mundo contradictorio, azaroso, que no está sujeto a leyes, que es el mundo de la realidad. El materialismo dialéctico tiene que recoger todas estas nuevas corrientes y hacer una síntesis crítica tanto de la filosofía hegeliana como de las nuevas corrientes filosóficas que van a discutir a Hegel y a tratarlo, como dice Marx en las primeras líneas del Capital, como a perro muerto. El marxismo va a recoger estas ideas, como también la de que la dialéctica no es sino la lógica en el movimiento natural o la lógica en la historia, lo que daría naturalmente la dialéctica natural y la dialéctica histórica. ¿Qué cosa es la lógica si la hacemos encarnar en la historia? Dice Marx, por ejemplo, en la ideología alemana. La lógica encarnada en la historia se convierte en una lógica en movimiento. ¿Cómo puede la lógica formal encarnar en la historia? Los lógicos formales, los que tienen un criterio lógico formal para juzgar la historia, por ejemplo, Wittgenstein y los historicistas, consideran por eso que no hay leyes históricas. ¿Por qué? Simplemente porque aplican el cartabón, el esquema fijo, el esquema inmóvil de la lógica formal a un fenómeno en movimiento, de historia. No es posible, desde luego, explicar un fenómeno en movimiento con un instrumento inmóvil. Esto es imposible. Es una contradicción en sí también. Pero es posible explicarlo con un instrumento en movimiento, es lo que plantea el marxismo. Si utilizamos una lógica histórica para explicarnos el desarrollo de la historia, entonces este instrumento sí resultará apto para explicarnos la historia. Y vean ustedes qué cosa tan importante, por cierto, esto lo hablábamos hace unos días con algunos compañeros. Qué cosa tan importante es en este sentido las discrepancias que mantiene el marxismo con Sartre. En su último libro, Crítica de la razón dialéctica, Sartre, que es un filósofo que se ha ido acercando ideológica y políticamente al marxismo cada vez más, mantiene, sin embargo, tesis que por principio son inaceptables desde el punto de vista del marxismo. Por ejemplo, Sartre acepta la dialéctica en la actividad humana, no precisamente la dialéctica histórica, pero rechaza la dialéctica en la naturaleza, cuando el problema es exactamente el mismo, es precisamente el mismo. Si observamos el fenómeno del desarrollo natural como un instrumento inmóvil, que es un instrumento lógico formal, ¿verdad? Naturalmente no podemos explicarnos tampoco el desarrollo de la naturaleza. Tenemos que utilizar un instrumento también dialéctico para observar el proceso dialéctico de la naturaleza. Es entonces necesario utilizar el instrumento del materialismo dialéctico que Sartre rechaza. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechaza Sartre? Porque Sartre es un activista. Sartre es un subjetivista en el fondo. Él cree que la libertad reside de manera absoluta en el hombre y que entre el hombre, como lo expresaba en sus primeros libros, entre el hombre y el mono, entre el hombre y la piedra, hay un salto insalvable. Si hay un salto insalvable, un salto que no puede ser salvado, que no puede ser explicado por desarrollo alguno. En una palabra, Sartre no explica al hombre sino como un milagro extraordinario en medio de la naturaleza. El hombre es un extraordinario milagro, ateo, si ustedes quieren, porque Sartre no cree en Dios, pero de todas maneras es un milagro, porque él no reconoce el desarrollo dialéctico de la naturaleza que conduce al proceso natural de la aparición del hombre. Esto no significa naturalmente que Sartre sea tan pedestre como, por ejemplo, desconocer la teoría de Darwin, ¿verdad? O el desarrollo de la biología. No, él se refiere a otro problema mucho más grave, que es esto, la aparición de la conciencia de sí. Sartre no hace más que tomar de Hegel toda la terminología y todas las formulaciones descriptivas de la realidad de la conciencia para expresar su propio sistema de dialéctica subjetiva. Lo que para Sartre resulta absolutamente incomprensible es el salto dialéctico del animal al hombre desde el punto de vista de la conciencia. Desde el punto de vista de la conciencia, ese es el problema fundamental. ¿Cómo aparece esta conciencia humana creadora, libre?
esta conciencia que es libre, como él lo expresa también en algunos de sus libros célebres, que es libre incluso cuando el hombre esté encadenado y amordazado y envuelto por 4 o 5 celdas. El hombre es libre de todas maneras. ¿Cómo aparece esta conciencia? Esta conciencia no aparece más que suponiendo que hay embriones del desarrollo de la conciencia en el proceso natural antes del hombre, como es claro. Por esa razón el marxismo divide sus dos instrumentos. Sobre este problema se podría hablar muchísimo, claro está. Divide sus dos instrumentos de conocimiento de la realidad en dos. Uno es la dialéctica natural, otro es la dialéctica histórica. Lo que va a explicar Hegel es esto. La lógica no enseña a pensar porque nunca se ha conectado la lógica con la estructura objetiva de la realidad. Este es el problema. La realidad tiene una estructura objetiva y dialéctica en movimiento. Y se ha tratado de aplicar esta realidad a una camisa de fuerza. La camisa de fuerza de la lógica formal, que es la lógica tradicional. Como la lógica tiene una serie de virtudes prácticas, dice, tipo burocrático y comercial, en este sentido lo dice Hegel, la lógica formal se imparte en todas las escuelas, pero la lógica formal no es el punto de vista esencial para el desarrollo de un método filosófico. El punto de vista esencial para el desarrollo de un método filosófico es el punto de vista dialéctico. El dilema entonces, objetividad-subjetividad, se resuelve teóricamente a partir de aquí. La negación de la negación explica el proceso del conocimiento y reúne sintéticamente las observaciones de idealistas y empiristas. La nada es, el ser es, vuelvo a repetir el esquema que recordé antes, por oposición al parmenidiano, el ser no es, el ser es. ¿Qué pasa con el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico tiene que desbordar a Hegel en cuanto a la concepción del método y en cuanto a la concepción del abordaje de la realidad, porque observa dos fenómenos bien explicados, claro está, por el propio Hegel, cuando él señala cómo existe en el hombre un proceso de desenajenación natural, pero no señala, como es claro, el segundo proceso, el proceso de desenajenación histórica del hombre. Este es el proceso que tendrá que señalar el marxismo. Hegel hace una diferencia clarísima entre lo que él llama en sí y para sí. Esta terminología va a ser tomada naturalmente por Sartre en una etapa posterior. Lo en sí es lo que no tiene conciencia, son las cosas, los objetos, la objetividad. El para sí es la parte que corresponde al hombre, la parte que corresponde a la conciencia. Las cosas que son para sí, para ellas, no son solamente en sí, como la objetividad. Pero claro, Sartre hace una explicación distinta, e incluso da los términos una significación diferente también. Esta conciencia de sí que aparece en el primer proceso de la desenajenación natural, nos llevaría por sí mismo a una explicación concreta y muy extensa. Creo que precisamente en el libro de Revueltas, El proletariado sin cabeza, hay una explicación sobre estas distintas desenajenaciones del proceso histórico y natural que creo que ustedes deberían consultar para comprender este problema. El proceso de la desenajenación del hombre no es un proceso cerrado en compartimentos estancos y por distintas épocas, es un proceso indefinido. Es un proceso indefinido desde el punto de vista del materialismo dialéctico, sencillamente porque no es un proceso cerrado del desarrollo de la filosofía desde el punto de vista del materialismo. Para Hegel sería un proceso cerrado. Por ejemplo, el proceso de la desenajenación del hombre para Hegel termina en el Estado prusiano. Para Hegel sería un proceso cerrado. Por ejemplo, el proceso de la desenajenación del hombre para Hegel termina en el Estado prusiano, ¿verdad? En la consumación de la filosofía hegeliana y de la organización prusiana que Hegel admite, claro que de una manera un tanto formal y práctica y debido a ciertos condicionamientos e intereses de su época, que Hegel admite como el final de este desarrollo de la filosofía universal. Para el marxismo, desde luego, el proceso de la desenajenación se gesta en distintos periodos y en condiciones distintas también, pero hay sobre todo una etapa fundamental de la desenajenación humana, que es la que marca Marx como el punto de partida del desarrollo de la historia humana, o lo que él llama la historia universal. Los hombres no han participado en la historia universal a lo largo del desarrollo de la sociedad humana, dice Marx. ¿Por qué? Sencillamente porque para participar en la historia universal
En ella tendrán que participar todos los seres dotados para participar en esta historia universal. Han participado en la historia universal y de manera limitada además solo sectores privilegiados de la sociedad humana. La historia universal solamente es posible cuando se hayan suprimido los factores ya no naturales, sino históricos que enajenan al hombre. ¿Qué era verdad? Las clases, naturalmente la propiedad privada, los medios represivos que unos hombres utilizan contra otros. Este es el paso a la desenajenación general del hombre, pero no naturalmente el paso a la desenajenación absoluta, porque este proceso de desenajenación es infinito. El hombre no va a convertirse en Dios una vez que el comunismo haya sido instaurado en el globo terráqueo. El hombre tendrá tareas enormes que desarrollar todavía desde el punto de vista de la materia y de la conciencia. Entonces, esto requiere lo que el marxismo ha establecido en la fórmula conocida por la autoconciencia de la necesidad. ¿Qué significa esta fórmula? La autoconciencia de la necesidad. Como definición de la libertad. Esta es la definición de la libertad para el marxismo. Y aunque es una fórmula también con apariencia un poco esotérica, es importantísima para comprender exactamente qué es lo que entiende el marxismo por libertad. La necesidad está entendida aquí de esta manera. La necesidad es la organización entera ajena a la voluntad del sujeto de la materia y de la realidad objetiva. Esta realidad está sujeta a leyes. Estas leyes no pueden ser cambiadas por el hombre, no pueden ser alteradas por la subjetividad humana, digamos. El hombre no puede hacer que la realidad no tenga una estructura dialéctica sino lógica formal. Esto es lo que intentan los filósofos idealistas, es lo que intenta Parmenides precisamente. Si la realidad contradice mis ideas sobre la realidad no existe, la realidad es una ilusión. Hegel naturalmente va a superar este concepto. La realidad existe independientemente de nuestra voluntad, y el marxismo después, claro está. La realidad existe independientemente de nuestra voluntad y tiene leyes objetivas que el hombre, está regida por leyes objetivas que el hombre no puede alterar. Este es el fenómeno esencial. Pero si el hombre es consciente de estas leyes y de esta necesidad, el hombre puede acelerar o transformar el curso de estas leyes. En esto consiste la libertad humana. ¿Sí? Solamente en esta esfera opera la libertad humana. El hombre, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo tradicional, pero siempre es el más claro. El hombre sabe perfectamente que el capitalismo está condenado a muerte. El hombre que tiene conciencia de la necesidad histórica, de la estructura de las leyes históricas y de la tendencia de la corriente histórica de la humanidad, sabe perfectamente que el capitalismo está condenado a muerte y que el socialismo llegará algún día. Pero sabe también esto, que es necesario luchar porque estas leyes históricas se aceleren y conduzcan más rápidamente a la aparición del socialismo y a la destrucción de la propiedad privada y la desaparición de las clases. En esto consiste la acción de la libertad humana, tanto en el campo de la política como en el campo de la cultura, como en el campo de la ciencia. Esta autoconciencia de la necesidad, entonces, no implica más que la única forma, por eso es una definición de la libertad para el marxismo, la única forma de ejercer efectivamente la libertad. Sí, la libertad no es la opción, como cree por ejemplo Sartre. Para Sartre la opción consiste en lo siguiente. Así define la libertad. De este punto de vista parte Sartre para definir la libertad. Hay una opción que es irrenunciable para el hombre. El hombre puede destruir o no un objeto. Puede optar por una posibilidad u otra. Esto no está determinado, como creería un mecanicista, por ejemplo, por ninguna ley anterior. ¿Por qué? Porque el hombre es para sí, es una conciencia de sí, y por lo tanto puede determinar una cosa u otra, puede optar, sí. Pero esto no es el fenómeno fundamental, esto no es la libertad, esto es la opción. La libertad es lo históricamente racional. Ese es el problema. El hombre se enajena en un acto libre si este acto no es racional. Por ejemplo, yo puedo libremente destruir a una persona de manera gratuita e irracional. Yo me enajeno como hombre en este acto destructivo, azaroso e irracional. Entonces el hombre no puede optar por cualquier cosa. ¿Sí? No es libre desde el punto de vista mecánico, no lo es desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Porque la humanidad consiste precisamente en esta racionalidad, en esta conciencia de sí. Cuando el hombre destruye a otro, el hombre se animaliza, retrocede a la naturaleza, renuncia a su humanidad. Entonces, creo que estoy extendiendo muchísimo en este problema, hombre.
¿sabes? Aquí finaliza la cinta 1. Está en primer término la exposición de revueltas que envía a la asamblea de la Liga Espartaco, y después la exposición sobre teoría del conocimiento de Lizalde, que enseguida prosigue. Bueno, sobre lo que me preguntó Julio Pliego, compañeros, no hablen porque se graban todas las voces y entonces se vuelve una confusión extraordinaria. Sobre lo que me preguntó Julio Pliego, creo que capté la contradicción que él encuentra en la formulación de hegeliana. El no es, o la nada es, que es la formulación hegeliana, implica esto, que Hegel tiene una visión real de los dos fenómenos que componen la realidad, el ser y la nada. Hace una explicación, por cierto, muy precisa sobre esto en la lógica, pero sería prolijo entrar a esa descripción. Hegel dice que el ser no puede manifestarse sin la nada, ni la nada puede manifestarse sin el ser, lo cual significa lo siguiente: ni la nada ni el ser existen por separado. Lo que existe es el devenir, lo que existe es la conjunción del ser y la nada. En ningún caso existen solos el ser y la nada. El ser es lo que está dejando de ser y yendo a ser constantemente, ¿verdad? El ser es un proceso continuo, sin detenerse. Esto es el ser. Cuando yo hablo del cero o de la contradicción de este devenir, hago notar el fenómeno siguiente: está incluido en el propio devenir su negación, pero su negación no es una negación objetiva. Por eso digo que la explicación estaba antes, cuando hablaba de la inmutabilidad del sujeto, de la inmutabilidad relativa del sujeto. La negación de este devenir indefinido, no es una negación objetiva del devenir, sino una negación subjetiva, pero real como negación subjetiva. No es absoluta. Entonces, si fuera absoluta, abarcaría todo el campo de la subjetividad y de la objetividad. Lo único verdaderamente absoluto es esto, que no hay nada absoluto. ¿Sí? El devenir sí es absoluto porque afecta todos los campos de la subjetividad y de la objetividad. No lo contrario de la parte absoluta del devenir, no lo contrario del devenir absoluto, es la relatividad del reposo. Claro, la relatividad del reposo, que es decir, el reposo subjetivo, que es una realidad como realidad subjetiva. Y no es reposo objetivo. No es reposo objetivo. Porque si hubiera un reposo objetivo, el universo se detendría en algún punto. Yo por eso explicaba en la exposición general que cuando Parménides hace esta descripción contradictoria de una realidad que no se detiene nunca, hace una descripción objetiva. Aunque él afirme la ilusión o la apariencia, la calidad apariencial de la realidad, él hace una descripción objetiva real. Así es el mundo exactamente como Parménides lo describe, un mundo que no se detiene jamás, en ningún momento. Pero digo, no puede existir un reposo relativo particular, mientras que lo general y absoluto es el devenir. Lo general, exactamente eso, sí. Mientras que en un plano particular y objetivo puede existir el reposo. No, porque ese reposo relativo solamente es establecido por el sujeto. El sujeto establece, por ejemplo, la relatividad de un punto. Piensen ustedes en el problema que hemos tratado tantas veces de cómo se determina la distancia entre dos puntos desde el punto de vista de la física cuántica. Esta distancia entre dos puntos no es la recta, sino la curva. La distancia más corta entre dos puntos, dicen, es la curva y no la recta. Sencillamente porque un punto puede establecer su distancia a otro cuando el otro está fijo. Pero si los dos están en movimiento continuo, la distancia no puede ser establecida. Es decir, desde el punto de vista objetivo, la distancia entre esos dos puntos no existe como distancia precisa. Existe una distancia relativamente establecible, de aquí la teoría de la relatividad, que se aplica a un instrumento en movimiento. La teoría de la relatividad es exactamente esto. Esto viene a dar la razón a todas las previsiones científicas del marxismo. Aplica un instrumento matemático y físico en movimiento a un universo en movimiento constante, y por lo tanto recurre a expresiones relativas de inmovilidad, que son las que permiten abstraer la realidad del universo. Así que lo que expresa Lorenzini me parece correcto. Desde el punto de vista relativo no existe la línea recta entre dos puntos en movimiento. Existe solo desde un punto de vista relativo. No existe desde el punto de vista objetivo, ¿verdad? Bueno.
Exactamente la imagen de la flecha de Parménides. La flecha no es... ¿En qué punto está la flecha? Se preguntaba Parménides. No, Zenón mismo lo hacía, Zenón de Lea. ¿En qué punto se encuentra una flecha que ha sido lanzada? ¿Cómo está compuesta la trayectoria de esta flecha? ¿Por puntos? ¿Se ha detenido en cada punto? ¿O no está detenida en ninguno de los puntos de su trayectoria? La realidad es esta. No está detenida en ninguno de los puntos de su trayectoria. Por esto Zenón de Lea consideraba contradictorio este hecho. Y lo era. Solo que la contradicción era la realidad de la trayectoria de la flecha. Bueno. Por antes de pasar a las de revueltas, la de Juan Manuel Dávila. La experiencia es el punto de partida del conocimiento, dice. Si la experiencia es el punto de partida del conocimiento, bastaría la experiencia para un conocimiento total. Eso es lo que tú planteas. Si cómo puede la experiencia ser el punto de partida, si requiere para el conocimiento lo que se llama una actitud metafísica por otros filósofos, en el campo del marxismo, ¿verdad? Me parece que la contradicción está bien planteada por Dávila. Si la experiencia fuera la fuente de todo el conocimiento, ¿cómo sería posible recurrir a un sistema fuera de la experiencia para captar esta experiencia? ¿Cómo es necesario? Sí. ¿Y cómo funciona el mecanismo de la práctica? Creo que esto lo explicamos ayer cuando hablamos del proceso práctica, teoría, praxis. Esta experiencia, que es el punto de partida del conocimiento, no es el conocimiento. Fíjate cómo está formulado. Como la lógica no enseña a pensar. Como la lógica no enseña a pensar, la experiencia tampoco enseña a pensar, ni enseña a experimentar siquiera. Es simplemente el primer contacto sensorial del hombre con la realidad. La experiencia es la vía para el contacto sensorial del hombre con la realidad. Los instrumentos de conocimiento del hombre elementales son los elementos sensoriales, ¿verdad? Pero esto es simplemente la fuente del conocimiento. El conocimiento requiere una negación de la experiencia, que es la aparición de la abstracción, la negación teórica de la experiencia, que da lugar a su vez a la aparición de una experiencia superada también. Por eso el proceso exacto es el que describíamos la vez pasada. La práctica es el primer contacto con la experiencia. La teoría es la abstracción de esta experiencia, el análisis lógico de esta experiencia. Y la praxis es la vuelta a la experiencia, la vuelta a la práctica, reuniendo los dos términos anteriores, práctica y teoría. Hay que tomar muy en cuenta este término. Praxis no significa práctica. Praxis es la asimilación de la teoría y la práctica. Es una síntesis. La praxis es un término sintético. Entonces, no sé, creo que eso contesta. Es interesante notar que inclusive el animal incorpora experiencia, pero no hace la síntesis. Claro. El animal, por eso precisamente el animal no es capaz de transformar la naturaleza y está enajenado en la naturaleza, por esto que dice Julio. Incorpora experiencia, pero no hace la síntesis teórica de la experiencia jamás, ni la síntesis práctica. Entonces el animal trabaja en retorno, vuelve a la práctica elemental. ¿Sí? Se provee de la naturaleza por una vía instintiva y no consciente, ¿no? Sino por una vía absolutamente experimental. Bueno, ahora los problemas que ha planteado Pepe, creo que no voy a poder, iba a hacer una exposición general de todas las cuestiones que has planteado, pero por lo menos puedo orientar sobre el sentido en que se pueden resolver. Las distintas acepciones de la metafísica, de la palabra metafísica y del concepto metafísica, desde las acepciones clásicas hasta la etapa del marxismo. Casi me pide Pepe un resumen de la filosofía universal en esta pregunta. No estoy en condiciones de hacerlo en este momento. Pero sí se podría hablar, por ejemplo, de lo que representa la metafísica para Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles escribe la metafísica y qué es la metafísica de Aristóteles? Este es un libro que yo leí con bastante cuidado, pero desgraciadamente, claro, no tengo aquí las notas conclusivas suficientes para hacer una exposición de su contenido central. Porque Aristóteles es el primero que resume toda la aportación ideológica y cultural de la Grecia antigua. Aristóteles es el resumen, el balance general de toda la filosofía griega. Y naturalmente la crítica de toda la filosofía griega. Es buena comparación la que se hace entre Aristóteles y Hegel. Así como Hegel hace la crítica en un segundo proceso de toda la filosofía occidental, Aristóteles hace la crítica y el balance en general de toda la filosofía clásica. Aristóteles es un realista. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? Entonces el marxismo es ya el resultado, sí, el análisis de toda la historia de la filosofía. Claro, por eso el título del libro de Engels, ¿verdad? Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. La filosofía clásica alemana, ¿qué cosa era? Era el resumen de toda la filosofía universal. Con Feuerbach termina esta filosofía clásica y empieza la filosofía científica, la filosofía del socialismo científico, una nueva etapa de la humanidad que resume toda la filosofía científica. De aquí la importancia del partido. El partido no mantiene una filosofía. En el partido deben resumirse la herencia y la comprensión de toda la filosofía universal. Por eso es tan importante exhibir, no exhibir, sino mostrar con claridad cuál es la estructura de la filosofía y de la formación ideológica dentro del partido.
entre paréntesis, es el único mérito de Marx, ¿verdad? El mérito de síntesis. Pues sí, pequeño mérito que ha trastornado. No, es interesante lo que dice Lorenzo, no es esto del único mérito no es tanto una broma, porque Marx nos explica sin Hegel en el sentido de que Hegel resolvió todo el esquema filosófico del marxismo, sino no es tan broma lo que dice Lorenzo. Pero yo creo que también hace una serie de aportaciones. Aportaciones importantísimas, pero no considero, por ejemplo, que Marx sea como filósofo, un filósofo del envergadura de Hegel. Lo que pasa es que está, como en aquella frase de Freud, de Jung, que recordábamos al hablar de Freud, montado sobre las espaldas de un gigante. Y él mismo era un gigante, son dos gigantes. Él está montado siendo un gigante sobre las espaldas, sobre los hombros de otro gigante. Y lo que ha hecho es visualizar la forma científica de hacer desarrollarse el método dialéctico, lo cual representa una tarea monstruosa, pero inexplicable absolutamente sin el trabajo de Hegel. Es que también hay que hurgar un poco las obras de Hegel para darse cuenta del trabajo casi sobrenatural que desarrolla Hegel. Hegel es la síntesis no nada más de la filosofía occidental, es la síntesis incluso de la filosofía oriental. Hegel investiga todo el proceso de la cultura humana y lo resume en libros fundamentales. Por ejemplo, el criterio de que la nada era el punto de partida de algunas filosofías orientales. De ahí toma Hegel, por ejemplo, este concepto dialéctico. Las filosofías orientales, por oposición a la filosofía occidental, y ustedes, ¿qué ejemplo más claro de síntesis ideológica? Por oposición a la filosofía occidental, hacían partir todo el proceso natural de la nada y no del ser. Entonces reúne sintéticamente estas dos visiones primitivas y clásicas de la filosofía y del conocimiento para aportar el conocimiento dialéctico. Entonces la palabra metafísica tiene en Aristóteles, claro, el sentido del establecimiento y la comprobación de lo que está más allá de la physis. De aquí el término, de aquí la etimología del término, el sentido etimológico del término. Es decir, Aristóteles hace en la metafísica el estudio de las sustancias primeras y las sustancias segundas, del mundo, digamos, y de lo que da fundamento al mundo, hasta conducir a la conclusión, por primera vez en la historia de la filosofía, de manera sistemática y lógica, a la conclusión de que existe un ser único, inmóvil, que determina todo el desarrollo racional de la naturaleza. Entonces, en Aristóteles tiene un sentido positivo la palabra metafísica. La metafísica es la ciencia de la investigación de los primeros principios, digámoslo, y en cierta medida Hegel no es más que una vuelta a este establecimiento, a la necesidad de utilizar la metafísica positivamente como un instrumento para establecer los primeros principios. En Kant tiene también este sentido, como ya lo hemos visto. Yo expliqué ya, creo que con bastante detalle, cuáles son los sentidos que Kant da a la palabra metafísica, y creo que estos filósofos resumen más o menos el sentido tradicional que se ha venido dando a la palabra metafísica, pero cobra un valor negativo porque para Kant la metafísica es irrealizable. Es irrealizable la metafísica porque el proceso del conocimiento es una tarea infinita y porque ni siquiera Kant es capaz de lograr llegar a establecer la realidad objetiva de la materia exterior, ¿verdad? Por eso Kant se preocupa más bien por fundar la teoría de lo que se ha venido llamando idealismo trascendental. Kant es un idealista trascendental, no un idealista subjetivo. Es un idealista trascendental. Por ejemplo, Berkeley, Fichte es un idealista subjetivo. Kant es un idealista trascendental. ¿Por qué? Porque lo que quiere establecer es la universalidad del sujeto. Es el sujeto trascendental lo que preocupa a Kant, no su sujeto personal, no su yo personal. La universalidad de la razón es lo que, aquí el racionalismo kantiano, es lo que intenta Kant fijar por oposición a la metafísica, que quiere ir más allá de la experiencia sin tener derecho científico a ir más allá de la experiencia. Por eso los métodos que Kant utiliza para su propia filosofía son los métodos de la ciencia de su tiempo. Los métodos de Newton, por ejemplo, el método experimental de la observación científica. ¿Qué hace Kant con esto? Exactamente lo que le critica Hegel, como lo explicaba yo en mi intervención. Reduce a la filosofía a una ciencia ancilar y secundaria, que es la lógica. La filosofía tiene su método propio y por lo tanto renuncia al trabajo y a la operación especulativa. Pues creo que eso es lo que podría contestar así en términos muy generales sobre la historia de la palabra metafísica, aunque sería muy largo hacer una historia precisa. La otra cosa que me planteaba Pepe, esta confusión entre el ser y el estar, que es, claro, base de la confusión filosófica de los eleatas, de la confusión idealista que padecen los eleatas. A eso te referías, ¿verdad? Claro, porque Parménides establecía
para, por ejemplo, expresar la fábula aquella, Zenón de Lerna, no Parménides, pero basándose en toda la filosofía de Parménides, para expresar la fábula aquella de la tortuga, que el espacio era desde el punto de vista lógico indivisible. ¿Sí? Aparentemente, los objetos dejaban de estar y de ser en el lugar en que eran. Claro que ellos identificaron aquí, este problema que plantea Pepe es importante, identificaron aquí el ser con el estar. El ser con el estar, ¿por qué? Porque no consideraron existente el espacio ni el tiempo. Entonces, una vez que no consideran más que como ilusiones el tiempo y el espacio, ¿verdad?, que para Kant ya no son ilusiones, sino al contrario, condiciones puras de la posibilidad de conocer, condiciones puras de la experiencia, intuiciones puras de la experiencia, son para Kant. Por ejemplo, el espacio y el tiempo son a priori. Kant es lo único que admite a priori, sin necesidad de comprobación. La intuición del espacio es absolutamente necesaria porque la experiencia no se puede dar si no se da el espacio, con anterioridad. Los griegos no tenían esta visión. Para ellos el espacio y el tiempo no eran realidades, eran apariencias contradictorias, y son efectivamente contradictorias el espacio y el tiempo. Evidentemente son contradictorias. En eso consiste su realidad, en que son contradictorias. Si no existiera el espacio y el tiempo, ser y estar eran lo mismo. De manera que un ser que dejaba de ser o de estar en un sitio, dejaba de ser en general. El ser y el estar estaban identificados, e incluso no existía la identificación entre el ser y el estar. Por ejemplo, vean ustedes en el caso de la fábula de la tortuga. ¿En qué consiste el razonamiento, que es ingeniosísimo y además dificilísimo de combatir? Tan difícil de combatir que tardan 20 siglos los filósofos en derrumbar el razonamiento de la fábula de la tortuga y Aquiles. ¿Por qué Aquiles no puede alcanzar la tortuga, que está un metro más adelante que él? Pues simplemente porque la línea que divide a Aquiles y la tortuga para ser recorrida debe ser recorrida hasta la mitad primero, ¿verdad? Y esta mitad, para ser recorrida, debe ser recorrida hasta su mitad. Y esta otra mitad debe ser recorrida hasta su mitad. Y esta otra hasta su mitad, así hasta el infinito. Por lo tanto, como son infinitos los números de divisiones que hay en esta línea, Aquiles no puede racionalmente llegar a la tortuga. Desde el punto de vista de la razón, lógicamente no puede llegar a la tortuga. El hecho de que llegue es una simple apariencia. Por eso los eleatas niegan el movimiento como realidad. Claro, aquí habría un argumento contra los eleatas si la filosofía hubiera estado suficientemente evolucionada para plantear el problema. En realidad, Heráclito lo intuye y lo plantea. Aquiles se mueve también en un tiempo infinitamente divisible, por ejemplo. En un tiempo también infinitamente divisible. Y se mueve con una extensión de pies infinitamente divisible también. Claro. Entonces la infinitud y hacia adentro del espacio no impide que se desarrollen sobre el espacio los objetos. En fin, habría que hacer ya un estudio físico desde el punto de vista de la ciencia contemporánea del debate actual de esta fábula. Pero vean ustedes cómo no es ningún juego, lo que plantea Parménides. Requiere verdaderamente un esfuerzo de filosofar, un esfuerzo de filosofía, no solamente el caminar el demostrar el movimiento andando de que hablábamos, que hacía Diógenes, sino un verdadero esfuerzo filosófico, demostrar que, en efecto, Aquiles es capaz de alcanzar la tortuga. Esto que plantea Pepe sobre la relación de la idea absoluta, sobre la realización de la idea absoluta, que a su vez implica un proceso dialéctico, esto es verdad, yo no sé si lo expliqué con toda claridad. La idea absoluta se desarrolla, ¿sí? El espíritu se desarrolla en un proceso espiritual. Pero cuando llega el espíritu a su desarrollo, en esto consiste que es el proceso cerrado. Digo, que sea un proceso cerrado. Hegel concibe la idea absoluta como desarrollada en un proceso cerrado y concluida. La concibe conclusa, por una parte. Una vez que llega a esta cima, la idea absoluta, encarna en la realidad y en la historia, fundamentalmente en la historia, que es donde está el hombre que piensa la idea, el hombre en el que la idea reposa, o los hombres en los que la idea reposa. En este proceso histórico se genera un nuevo proceso dialéctico, claro. Pero yo respondería a esto, que Hegel también concibe este proceso dialéctico histórico, esta encarnación, este nuevo proceso dialéctico, esta encarnación de la idea en la materia, como un proceso cerrado. Y por eso ahora yo el ejemplo del Estado prusiano. Dice, el Estado prusiano es ya la culminación de la encarnación de la idea en la historia. Y tiene dos aspectos en filosofía, ¿no? Tiene el aspecto del sistema y el aspecto del método. Claro. Y precisamente eran las bases fundamentales sobre las que seguía su escuela posteriormente. Naturalmente. Los reaccionarios que digamos los Con jóvenes. el derecho, la religión. Con el derecho a la religión y el arte, ¿no? El derecho a la religión y el arte, que además el Estado resume. Que precisamente, fíjense ustedes, es tan cerrado el proceso de Hegel, que el Estado es concebido como eterno.
no solamente como instrumento de represión y como necesariamente un instrumento destinado a la desaparición, sino como eterno. Incluso los intereses de clase que yo mencionaba de paso, de la etapa de Hegel, y los propios intereses personales de Hegel, lo condujeron a glorificar como el estado en que encarnaba la idea, o sea, ya completamente grotesca, hasta para la filosofía de Hegel, que contradice ella misma esta afirmación, a glorificar el estado como encarnación de la idea. Y el estado prusiano, además, el peor de los estados europeos de ese periodo, el más represivo. Esto que señala Pepe es también muy importante, claro, pero yo pensaba desarrollarlo en los problemas posteriores. El partido instrumento móvil dialéctico de una realidad dialéctica, claro está. Yo por eso he hecho esta formulación sobre que no se puede observar un fenómeno, el movimiento, con un instrumento inmóvil, precisamente porque pienso aplicarlo a la teoría del conocimiento en el partido y a la forma cognoscitiva de actuar del partido. El partido es un movimiento, no es un organismo establecido por unos estatutos, como creen algunos de nuestros compañeros del partido y de la Liga y de otros organismos mexicanos y no mexicanos. Si el partido no está determinado en su estructura cognoscitiva por tales y cuales leyes, por tal o cual constitución, el partido está determinado para su organización cognoscitiva y para su acción por los principios de la dialéctica que deben encarnar en él, y estos principios de la dialéctica no encarnan de una vez por todas y mañana o pasado en el partido, sino que están encarnando de manera progresiva y en un proceso tampoco cerrado. Por eso es idealista concebir el partido como un proceso cerrado. Los camaradas que creen que porque el Partido Comunista Mexicano está reconocido por la Unión Soviética, por el Partido Chino, por el Partido Checoslovaco, ya es el partido de la clase obrera, ya se cerró el proceso para sus compañeros, y sencillamente se sientan a esperar que sobrevenga el socialismo o el Ejército Rojo libere a México de la enajenación de la burguesía y se les conceda a los camaradas el poder. Esto es precisamente la visión de la exportación de la revolución más absoluta que se puede tener. Bueno, los otros dos puntos, la historia universal como desenajenación humana, y luego la elección-opción, la acción-opción libertad en el terreno del conocimiento ético, y solo funcionará, dice Pepe, en la sociedad desenajenada, y es base de la ética, claro está. Las opciones solamente se van a desenajenar, solamente van a perder su carácter azaroso y antihumano, cuando se vive en una sociedad en que los hombres estén lo suficientemente armados para optar por lo racional. Ese es el problema. Cuando el hombre esté lo suficientemente preparado para optar por lo humano, no por lo prehistóricamente humano, sino por lo humano, por lo que corresponde a la historia humana, las opciones toman un carácter humanista y racional. Lo que pasa es que la opción, como lo observa Pepe en esta pregunta, casi la pregunta resuelve el problema. La opción en la sociedad enajenada funciona como un instrumento negativo, sí, como un instrumento, no como un instrumento, sino como una cualidad negativa del hombre, una cualidad negativa del hombre que le impide, por una parte, la toma de conciencia universal, y por otra, le permite defender sus intereses. No habría, por ejemplo, defensa de la propiedad privada, ni clases, ni intereses privados, si el hombre no estuviera dotado de esta opción. En esta opción están los dos elementos del desarrollo humano, el elemento negativo y el elemento positivo. El elemento negativo de la opción es el que permite la enajenación histórica de la humanidad en la sociedad de clases. El elemento positivo es el que permitirá la desenajenación del hombre y el desarrollo de la ciencia y de la cultura de la sociedad en la sociedad desenajenada. Este mismo problema está conectado con el asunto de la historia universal como desenajenación humana, y creo que sí hay una última cosa que señalar, cuando menos en lo que a esto respecta, aunque no voy a hacer una intervención sobre este problema. La historia universal, de que Marx se ocupa fundamentalmente la ideología alemana, y la Sagrada Familia también, es efectivamente un paso del movimiento de desenajenación general a que el hombre está sujeto desde que se inicia la sociedad humana, pero es un movimiento, me parece que lo decía Lorenz él mismo, es un movimiento cualitativamente distinto a los anteriores movimientos desenajenantes. Es un movimiento que resume conscientemente todo el proceso de la desenajenación y de la enajenación anterior. ¿Cómo? Tomando conciencia de que se deben suprimir las clases, debe suprimir la propiedad privada y todos los instrumentos de opresión de los hombres. Y Marx habla de la historia universal sobre todo por este motivo que yo no desarrollé desde luego en la intervención. ¿Por qué historia universal? Sencillamente porque hasta ahora las minorías que han dirigido la sociedad son minorías que defienden exclusivamente el interés de un sector de la sociedad, un interés de clase o de un sector de clase determinado, y por lo tanto al defender los intereses de un solo sector de la humanidad
relegan a la mayoría de la humanidad a una condición no humana, a una condición animal, a una condición de servidumbre social, ¿verdad?, que debe nutrir los intereses de estas castas en el poder. La única casta, o la única clase humana es la que tenga conciencia de que es casta. Ese es el proletariado. La única casta que nace para destruirse y para destruir las demás clases, que nace para negar las demás clases y para negar el proletariado. Es un problema que también, por cierto, quería yo tratar en el asunto del centralismo democrático y de otros problemas relacionados con esta cuestión. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque cuando surge el mercado capitalista crea el primer sistema universal de comercio y de organización social también. Sin el imperio carlomagno, ni el imperio romano, ni los más grandes imperios de la antigüedad, fueron sistemas absolutamente universales de producción y de organización del trabajo humano, ¿verdad?, y del mercado. El mercado universal del capitalismo da lugar a dos cosas. Por una parte, a una clase universal que es la burguesía, y por otra, a una clase universal que es el proletariado, su antagónica, su clase antagónica. Esta calidad universal material del proletariado es lo que le permite ser el portador de la historia universal, es lo que le permite al proletariado ser el que expresa la filosofía de la historia universal, es decir, la filosofía de una historia por primera vez humana, en la que deben participar por igual todos los sectores de la humanidad, y que debe además desenajenar en su conjunto el proceso histórico humano, para iniciar un nuevo proceso de desenajenación. Pues creo que eso es lo que se puede contestar. Intervención del compañero Revueltas. Compañeros, mi intervención se refiere